Bienvenidos a Aprendo en Casa, día 23 de julio del 2020. Hola niños y niñas del tercer grado B del Colegio Flor de María Drago Percival. Continuamos con esta semana. Nuestra experiencia de aprendizaje es difundimos la riqueza y diversidad de nuestra región. Trabajarás junto a mí, soy la profesora Emily Arce Pollera. Vamos a tener en cuenta cuál es nuestra actividad. El día de hoy vamos a planificar y organizar nuestro reportaje. Lo trabajaremos en el área de comunicación. Nuestra meta, que es lo más importante. Vamos a planificar, organizar y desarrollar de forma clara las ideas para el reportaje utilizando convenciones de lenguaje propias de este texto y reflexionar sobre su contenido. Entonces, chicos, hoy día de nuevo vamos a planificar. Tengan en cuenta que van a tener que ordenar sus ideas y presentar un esquema. Ahora, vamos a iniciar esta actividad revisando el reportaje que analizaste la semana anterior para recordar su estructura. ¿Recuerdan el texto que habían leído la semana anterior? Bien, hemos leído la festividad de Negritos y observábamos su estructura. Tenía el titular, la entrada, que nos hablaba algo referente al texto, tenía las fotografías, las fotos, el nombre del periodista, ¿no? En este caso, si nosotros escribimos el reportaje, el periodista seremos nosotros. La fecha, el cuerpo en sí de lo que trata este reportaje, el desarrollo. Y también había nombre de los entrevistados. Ahora, vamos a recordar con la tabla que usaste y realizaste el análisis sobre el reportaje de la festividad de los Negritos. ¿Recuerdas? Que tenía titular, entradilla, desarrollo, cuerpo, cierre, final o conclusión. ¿Qué era el titular? El titular tenía como finalidad captar el interés del lector. Presentaba el contenido del reportaje, donde se presenta con letras grandes y de diferentes color. La entradilla es la entrada al texto, es clara y sencilla. Su propósito es atraer la atención del lector. El desarrollo o cuerpo. El desarrollo consistía en el relato de los hechos con abundante y variada información. Se alterna información con la entrevista realizada. El cierre final o conclusión era el cierre del reportaje, la salida. Luego de esto, el día de hoy vamos a leer el siguiente texto. A ver, nos dice sazón sobre piedras. Nos habla sobre la fotografía. Y mira, vemos la fotografía, vemos el título que dice sazón de piedras, vemos una pequeña entradilla, vemos el nombre del periodista y el cuerpo. También vemos nombre de los entrevistados. ¿A quién han entrevistado? En este caso entrevistó a la señora Amelia. También observamos en dónde ha sido publicado. Ahora, tú vas a leer este texto. Vas a leerlo. Y si tienes alguna duda, lo vas a volver a leer. Porque luego tú vas a responder las siguientes preguntas y vas a tener que escribirla en tu cuaderno. La primera pregunta es, ¿cuál es el tema que se aborda en el reportaje? ¿Sobre qué nos habla? Luego, ¿cuál es el propósito del texto? ¿Qué nos quiere dar a conocer? ¿Qué crees que nos da a conocer este texto? Luego de eso, ustedes deben tener en cuenta que el reportaje que has leído trata sobre la forma de presentar un plato tradicional sobre piedra. Además de que esta presentación es decorativa, la comida servida en un plato de piedra mantiene la temperatura y conserva mejor el sabor. También tiene otras funciones que seguro ya has descubierto al leer el texto. Este pequeño texto que hemos leído nos dice que todo esto vamos a encontrar a la hora que leemos el pequeño texto. Ahora, vamos a recordar que el reportaje es la ampliación de una noticia. Es un relato informativo en el que se trata de profundizar un hecho conocido y brindar más información o nuevos datos describiendo y narrando los hechos. Ahora vamos a identificar la estructura del reportaje que acabas de leer. De aquí en adelante usa tu cuaderno y hoja de reuso para desarrollar la actividad. ¿Recuerdas esta estructura, chicos? Lo vamos a tener en cuenta con el reportaje que hemos leído.
A ver, este es el reportaje. ¿Cuál es el título? Sazón sobre piedras. Muy bien. La entradilla, ¿cuál será? A ver, ¿cuál es la entradilla? Esta parte, ¿verdad? A ver, dice, dejar una buena impresión desde el inicio de gastronomías se trata. Por eso, dice. Entonces, todo lo que dice acá, yo completo. Ahora, desarrollo cuerpo. Puedes escribir solamente el comienzo, no solo todo. Ejemplo, acá dice, probablemente si relacionamos la comida con la piedra, y continúa hasta donde te alcance. Luego en el siguiente, otra parte del texto que dice nuestra cadena productiva. Entonces, esto también lo encontramos acá en el cuerpo. Solamente en una parte lo pongo. Y cierre o conclusión. ¿Cuál de todo esto de acá es el cierre? A ver. El cierre es esto, donde dice, tras conocer la finalidad de productos, hacer con la piedra entre ellos. Y continúa. Muy bien, chicos. Luego de haber reconocido la estructura del reportaje, también nos tenemos que dar en cuenta las imágenes que se muestran. En este caso, las imágenes van relacionadas. Como este texto nos está hablando sobre el sazón sobre la piedra, ¿no? De la comida, se ha mostrado un batán y se han mostrado los platos de piedra. Luego de eso, vamos a dialogar con la familia sobre la información que has leído y le vas a comentar cómo te fue al identificar la estructura del reportaje que leíste. Ahora, este niño nos dice, ahora que has vuelto a leer y analizar un reportaje reconociendo su estructura, escribe uno acerca de un tema relacionado con la diversidad cultural de tu región. Revisa la entrevista que realizaste a tu familiar la semana pasada y en función a ella selecciona los trabajos e información sobre el tema que has elegido escribir. Usa tu portafolio para que puedas trabajar. Muy bien, chicos. Ahora vamos a planificar. A ver, ¿cómo planificamos? Primero tenemos que ver la escritura del texto teniendo en cuenta, claro, el propósito. ¿Cuál era nuestro propósito? Es planificar y organizar un reportaje sobre un tema relacionado con nuestra diversidad cultural. ¿Y qué es la diversidad cultural? Eran las danzas, las comidas, los juegos, las lenguas de la región donde tú vives o donde naciste o de donde proviene tu familia. Para esto vas a responder las siguientes preguntas. A ver, tienes que tener en cuenta cuál es el tema de tu reportaje. ¿Sobre qué quieres hablar? ¿Sobre un plato típico? ¿Sobre una danza? ¿Sobre un juego? ¿Sobre las lenguas? Luego de eso, vas a tener en cuenta esta pregunta. ¿Qué información ha recogido de la entrevista? ¿A quién hiciste la entrevista? ¿A tu mamá? Si hiciste la entrevista a tu mamá te ha informado datos que tú has escrito y esa información debes de tenerlo en cuenta. Luego, ¿qué necesitas para elaborar tu reportaje? A ver, ¿qué necesitas? ¿Qué has hecho primero para saber acerca del tema, para hacer tu reportaje? Has necesitado información. ¿Qué otros materiales más necesitas para escribir este reportaje? A ver, ¿qué más puedes necesitar? Para escribir, ¿qué necesito? Un lápiz, un borrador, hojas. ¿Qué más, chicos? A ver, ustedes mismos. Luego de eso, debes tener en cuenta esta información. ¿Cómo organizarás la información? ¿Qué debo de tener en cuenta para yo organizar la información? Ya le hemos mostrado cómo es la estructura, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, en relación a eso, tienes que completar acá el cuadro. Luego de eso, vas a tener en cuenta a quiénes está dirigido tu reportaje. A ver, ¿quiénes van a leer tu reportaje? ¿A quién vas a presentar ese reportaje? Bien, chicos, luego de haber resolvido esto, de resolver este cuadro, vamos a organizar las ideas para escribir tu reportaje teniendo en cuenta las siguientes acciones previas. Primero, vas a listar la información del tema que elegiste. Está recopilada en tu portafolio. Luego, revisa la información y analiza la entrevista que le hiciste a tu familiar. Luego, organiza el material que vas a emplear. Ahora, este organizador te va a servir de apoyo. A ver, el tema. Por ejemplo, ¿qué tema yo puedo usar acá? Por ejemplo, a mí me gustan los platos típicos. Yo quiero hacer un reportaje de los platos típicos. Ahora, debo de tener en cuenta esta pregunta. ¿Qué sé sobre el tema que voy a escribir? A ver, ¿qué sé? ¿Qué me he informado? Ahora, entrevista recogida de un familiar. ¿Qué información recogí?
Luego, los reportajes que has leído en las actividades anteriores. Debe ser mi reportaje similar a eso. Luego, el portafolio que contiene la información sobre el tema elegido, danza, juegos, lenguas, plantas medicinales. Luego, los reportajes que he leído en las actividades anteriores. Luego, ¿qué información necesito para realizar mi reportaje? Luego de eso también debo de tener en cuenta este esquema. Recuerdan que ya habíamos trabajado la semana anterior, ¿no? Una guía de entrevista. El entrevistador, la fecha, nombre del entrevistado, su presentación, el cuerpo y el cierre. ¿Cómo debería terminar mi reportaje? Empecemos. Organiza tus ideas para elaborar el reportaje. Ten en cuenta las acciones previas y las respuestas que diste a las preguntas. Completa el organizador gráfico. A ver, título de mi reportaje. A ver, ¿sobre qué quiero tratar? A ver, platos típicos. Entradilla. Entonces yo acá voy a poner los platos típicos peruanos son una idea en donde me va a decir de forma general lo que yo quiero hablar en mi reportaje. El desarrollo o cuerpo, información del tema, va a ser en relación a los platos típicos. Y cuando me dice incorporar datos de la entrevista, ¿hacia quién? A ver, ¿de qué datos he hecho? ¿A quién entrevisté? A la mamá, puede ser al tío, al papá, entre otros. El cierre o conclusión. Debo determinarlo quizás con la palabra finalmente y lo que más te interesó o lo que más significó de todo el reportaje. Luego de eso, acá el niño nos dice, al elaborar el cuerpo del reportaje, debes recordar que los párrafos deben presentar información sobre el tema elegido de forma clara. Además, debes incorporar la información que te ha brindado el entrevistado. La conclusión también debe ser clara y sencilla. Luego de eso, vas a escribir tu primera versión de tu texto. El título, una foto, la entrada, puedes escribir el cuerpo, puedes poner fotografías, la información de la entrevista y tu cierre. Lo hiciste bien. Luego de haber hecho tu esquema, ¿no? Tu primera versión me lo presentas. Si tienes algún familiar que te puede ayudar, muy bien, chicos. Pero si ves que no está el familiar, pero quieres ver si tienes alguna duda y alguna observación, me lo presentas para yo orientarte. Recuerda que yo estoy atenta por el medio del WhatsApp. Luego, como todo escritor, ahora vas a revisar tu texto, teniendo en cuenta los siguientes criterios. A ver, en mi reportaje, ¿sí o no? Un reportaje dice, el titular es corto, claro, informa sobre el contenido. ¿Debe ser así? Sí. ¿El tamaño de la letra del titular es más grande que el resto del texto? Recuerden, ¿era así o no? La entradilla o entrada es clara y se relaciona con el tema. Los enunciados y párrafos son cortos y se alternan con la entrevista. Se considera la información recopilada en el portafolio, por ejemplo, descripciones sobre danzas, comidas, fechas, datos según el tema, etc. Las frases o expresiones de los entrevistados se resaltan entre comillas. Se considera la estructura de un reportaje, el título, la entradilla, el cuerpo, el cierre. Además, el texto es acompañado por fotografías o dibujos. Se usa el punto, los signos de admiración, interrogación para darle mayor sentido al reportaje. Si usaste 1 o 2, tienes que considerarlo que sí. Entonces, debes de tener en cuenta qué cosas has utilizado. Luego de eso, chicos, listo, como ya tienes tu reportaje y ha sido una gran experiencia, vas a dialogar con tu familia sobre la experiencia que tuviste al elaborar tu reportaje. Conversa cómo te sentiste y cómo crees que vas a contribuir a fortalecer nuestra identidad como país en el reportaje. Ahora, prepara para compartirlo. Piensa por qué medio lo vas a realizar. Tú puedes elegir si prefieres grabación, video o impreso. Con esta claridad nos encontramos en la siguiente actividad que vas a realizar, la presentación de tu reportaje. Reflexiona sobre los aprendizajes que lograste desarrollar durante la elaboración del reportaje. Bien, cuando escribiste, ¿habrás logrado, lo has intentado o necesitaste apoyo? A ver, ¿organizaste la información sobre el tema seleccionado? ¿Planificaste la elaboración de tu reportaje? ¿Organizaste tus ideas de acuerdo a la estructura del reportaje? ¿Elaboraste tu primer borrador tomando en cuenta el esquema y la entrevista realizada? ¿Revisaste ese reportaje considerando criterios sugeridos en este material? ¿Mejoré mi texto asegurando la claridad y comprensión de las ideas? ¿Mi experiencia previa en leer reportajes me ayudó al escribir el texto? A ver. Bien, chicos.
Ahora, ya hemos terminado. Ahora recuerda, si tienes alguna duda, pregúntame por el WhatsApp. Estaré atenta y guarda tus anotaciones en tu portafolio y a partir de las 4 a 7 estaré llamando a ustedes. Gracias.